Bueno, Freud no se cansó, seguimos con el capítulo de Tiquet y Automatón. Freud no se cansó de decir que tendría que retomar, nunca lo hizo, la función de la conciencia. Quizá veamos mejor de qué se trata si captamos qué motiva ahí el surgimiento de la realidad representada, a saber, el fenómeno, la distancia, la ansia misma que constituye el despertar. Para acentuarlo, volvamos a ese sueño, también hecho enteramente en torno al ruido, que les he dado tiempo de encontrar en la interpretación de los sueños. Recuerden a ese padre desdichado que ha ido a descansar un poco en el cuarto contiguo al lugar donde reposa su hijito muerto, dejando a un viejo canoso, nos dice el texto, velar al niño, y que es alcanzado, despertado por algo. ¿Qué es? No solo la realidad, el golpe, el knocking de un ruido hecho para que vuelva a lo real, sino algo que traduce en su sueño precisamente la casi identidad de lo que está pasando, la realidad misma de una vela que se ha caído y que está prendiendo fuego al lecho en que reposa su hijo. Esto es algo que parece poco indicado para confirmar la tesis de Freud en la interpretación de los sueños, que el sueño es la realización de un deseo, ¿sí? No parece ser un sueño que confirme eso. Vemos surgir aquí, casi por primera vez en la interpretación de los sueños, una función del sueño que parece ser secundaria. En este caso, el sueño solo satisface la necesidad de seguir durmiendo. ¿Qué quiere entonces decir Freud al colocar en ese lugar precisamente ese sueño y al acentuar que es en sí mismo la plena confirmación de su tesis en cuanto al sueño? Si la función del sueño es permitir que se siga durmiendo, si el sueño, después de todo, puede acercarse tanto a la realidad que lo provoca, ¿no podemos acaso decir que se podría responder a esta realidad sin dejar de dormir? Al fin y al cabo existen actividades sonámbulas, ¿eh? La pregunta que cabe hacer, y que por lo demás todas las indicaciones anteriores de Freud nos permiten formular aquí, es ¿qué despierta? ¿Sí? ¿Qué es lo que despierta? ¿No es acaso en el sueño otra realidad? ¿No es acaso en el sueño otra realidad? Esa realidad que Freud nos describe así, que el niño está sentado al lado de su cama, ¿sí? Que el niño está sentado al lado de su cama. Lo toma por un brazo, ¿sí? Lo toma por un brazo y le murmura con tono de reproche. Padre, ¿sí? ¿No ves que estoy ardiendo? Este mensaje tiene de veras más realidad que el ruido con el cual el padre identifica a sí mismo la extraña realidad de lo que está pasando en la habitación de al lado. ¿Acaso no pasa por estas palabras la realidad fallida que causó la muerte del niño? ¿No nos dice el propio Freud que en esta frase hay que reconocer lo que perpetúa esas palabras separadas para siempre del hijo muerto que a lo mejor le fueron dichas, supone Freud,
debido a la fiebre? Pero quién sabe, ¿acaso perpetúan el remordimiento en el padre de haber dejado junto al lecho de su hijo para velarlo a un viejo canoso que tal vez no pueda estar a la altura de su tarea? Tal vez no esté a la altura de su tarea. En efecto, se quedó dormido. Esta frase, dicha a propósito de la fiebre, ¿no evoca para ustedes eso que en uno de mis últimos discursos llamé la causa de la fiebre? La acción, por apremiante que sea, según todas las apariencias, de remediar lo que está pasando en la habitación de al lado. ¿Acaso no se siente tan bien que de todos modos ya es demasiado tarde en lo que respecta a lo que está en juego, a la realidad psíquica que se manifiesta en la frase pronunciada? El sueño que prosigue no es esencialmente, valga la expresión, el homenaje a la realidad fallida, la realidad que ya solo puede hacerse repitiéndose indefinidamente en un despertar indefinidamente nunca alcanzado. ¿Qué encuentro puede darse ahora con ese ser inerte para siempre, aun cuando lo devoran las llamas? A no ser precisamente este encuentro que sucede precisamente en el momento en que las llamas, por accidente como por azar, vienen a unirse a él. ¿Dónde está en este sueño la realidad? Si no es que se repite algo, en suma, más fatal, con ayuda de la realidad, de una realidad en la que quien estaba encargado de velar el cuerpo sigue durmiendo, aun cuando el padre llega después de haberse despertado. Así el encuentro, siempre fallido, se dio entre el sueño y el despertar, entre quien sigue durmiendo y cuyo sueño no sabremos, y quien solo soñó para no despertar. Si Freud maravillado ve en esto la confirmación de la teoría del deseo, es señal de que el sueño no es solo una fantasía que colma un anhelo. Y no es que en el sueño se afirme que el hijo aún vive, porque no colma un anhelo, sino que el niño muerto que toma a su padre por el brazo, visión atroz de signos más allá que se hace oír en el sueño. Esto es lo que le importa a Lacan, que hay un más allá que se hace oír en el sueño. A esto apunta cuando analiza este sueño. En él, el deseo se presentifica en la pérdida del objeto, ilustrada en su punto más cruel, por eso habla de la causa de la fiebre, que recuerdan que habló cuando habló de la función de la causa de la fiebre, la causa de las mareas, ¿sí? O sea, aquí habla que sería como la pérdida del objeto. Ese es el momento, ¿sí? Ilustrada en su punto más cruel. Solamente en el sueño puede darse este encuentro verdaderamente único. Solo un rito, un acto siempre repetido, puede conmemorar este encuentro inmemorable, pues nadie puede decir que es la muerte de un niño, salvo el padre, en tanto padre, es decir, ningún ser consciente, ¿sí? ¿Qué puede decir alguien de la muerte? ¿Sí? Es el enfrentamiento, quiere decir, con la pérdida, con la castración, ese momento. ¿Qué encuentro mayor que con la castración que el enfrentarse con la pérdida de un hijo? El despertar nos muestra el despuntar de la conciencia del sujeto en la representación de lo sucedido. Enojoso accidente en la realidad, ante el cual solo queda buscar remediarlo. Pero ¿qué era ese accidente? Cuando todos duermen, tanto quien quiso descansar un poco como quien no pudo mantenerse en vela, y también aquel de quien sin duda no faltó algún bien intencionado que dijera, parece estar dormido, cuando solo sabemos una cosa, y es que en ese mundo sumido en el sueño, solo su voz se hizo oír. Padre, ¿acaso
¿no ves que ardo? La frase misma es una tea, es decir, fuego, ¿sí? Es, por sí sola prende fuego a lo que toca, ¿sí? Y no vemos lo que quema, porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo que está debajo, ¿sí? Lo real, lo que está detrás, debajo, lo real. Esto es lo que nos lleva a reconocer en esa frase del sueño arrancada al Padre en su sufrimiento, el reverso de lo que será cuando esté despierto su conciencia. Espero haber logrado hacerles percibir aquello que en el encuentro, como encuentro siempre fallido, es aquí nodal y sustenta realmente en el texto de Freud lo que a él le parece en ese sueño absolutamente ejemplar, que según Lacan es lo real, es la voz, en otro momento hablo de lo real como la voz de los dioses, es la voz de ese niño diciéndole, padre, ¿no ves que arde? Es el encuentro con la castración y con lo real. Ahora tenemos que detectar el lugar de lo real que va del trauma al fantasma, en tanto que el fantasma nunca es sino la pantalla que disimula algo absolutamente primero, determinante en la función de la repetición. Esto es lo que ahora nos toca precisar. Por lo demás, esto es algo que explica para nosotros la ambigüedad de la función del despertar y a la vez de la función de lo real en ese despertar, ¿sí? Lo real puede representarse por el accidente, el ruidito, ese poco de realidad que da fe de que no soñamos. Pero por otro lado, esa realidad no es poca cosa, pues nos despierta la otra realidad escondida tras la falta de lo que hace las veces de representación. El trip, nos dice Freud, la pulsión. Cuidado, aún no hemos dicho qué cosa es esa pulsión. Y si por falta de representación no está ahí, ¿de qué trip se trata? Tal vez tengamos que considerar que solo trip, pulsión, porvenir. El despertar, ¿cómo no ver que tiene un doble sentido? El despertar que nos vuelve a situar en una realidad constituida y representada cumple un servicio doble. Lo real hay que buscarlo más allá del sueño, en lo que el sueño ha recubierto, envuelto, escondido, tras la falta de representación, de la cual solo hay en él lo que hace de sus veces un lugar teniente. Ese real, más que cualquier otro, gobierna nuestras actividades y nos lo designa el psicoanálisis. Aquí está, aunque él quiere apuntar, hay un real que se hace oír en el sueño, bajo la manera de esa voz del niño muerto, que más terrible que eso, que le dice, padre, ¿no ves que ardo? Lo que dice, que es muy importante, y que articulábamos a la pulsión de muerte, es ese real que gobierna nuestras actividades, y de eso es lo que el psicoanálisis tiene que abordar, de eso es de lo que nosotros nos ocupamos. Bueno, hasta luego.